Damos continuidad al tema de la visión del ministerio del Espíritu. Amén. Estamos hablando acerca de la visión de nuestro ministerio. La semana pasada hemos hablado acerca de qué es una visión, ¿vale? En el primer punto hemos dicho que una visión es un llamado de Dios. Es un llamado para un grupo de personas con un conjunto de instrucciones específicas. ¿Amén? Dios nos ha dado una visión. Él me ha dado una visión y Él ha juntado personas a esta visión. ¿Para qué? Para poder correr con la visión. Correr con la visión significa trabajar en la visión para que esta visión se cumpla. ¿Ven? Entonces, cada iglesia o cada ministerio tiene una visión específica. Hemos visto también en el segundo punto que Dios llamó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Dios ha dado una visión, un ministerio a cada una de estas personas. Él nos ha llamado, o cuando Dios me ha llamado, Él me ha llamado como apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es uno que forma líderes, ¿vale? Para que estos líderes puedan abrir iglesias. Y este apóstol lo que va haciendo, una vez que las iglesias están abiertas, ¿vale? Entonces va visitando a estas iglesias, entrenando, ¿vale? Ir formando. Y nuestra visión no es solamente apostólica, sino que también es una visión profética, es una visión apostólica profética. Significa que nosotros tenemos la misión también de enseñar al pueblo de Dios acerca de la vida futura en el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una visión profética, mostrando la vida de Cristo o formando la vida de Cristo en cada creyente. ¿Vale? Entonces, claro que Dios, cuando llama a esos ministerios, Dios Él da dones. Los dones son capacidades sobrenaturales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la obra de Dios de forma efectiva. Todos los ministerios necesitamos los unos de los otros. No hay ningún ministerio que sea más importante que el otro. Todos necesitamos. Amén. Los pastores necesitan a los apóstoles. Los apóstoles necesitan a los profetas. Los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas necesitan a los maestros. Entonces, somos un cuerpo donde existen varios miembros. Ninguno de los miembros es más importante que el otro. Todos son necesarios. Eso es como, por ejemplo, en el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo necesita del otro. Hay unos que son más visibles, ¿vale? Que no necesitan tanto cuidado, pero no significa que sean más importantes que los otros. Y aquellos que nosotros creemos que no son tan importantes, los cuidamos mucho más, los vestimos mejor, los tapamos, ¿vale? Entonces, cada uno de los miembros del cuerpo necesita a otro. Luego, en el cuarto punto, hemos visto que es un error el querer que todos seamos iguales. Eso es lo que muchas veces ocurre en el cuerpo de Cristo. Los pastores quieren que todas las iglesias sean como la suya. Si no hablas como yo, si no haces la alabanza como yo, si no predicas como yo, si no tienes una iglesia tan grande como la mía, entonces tú no eres del cuerpo. Entonces tú no eres de Dios. Si tú oras en lenguas, si tú no oras en lenguas, si crees en eso, si no crees en eso, entonces no eres del cuerpo. Pero no es así. Amén. Todas las partes del cuerpo son distintas.
unas de las otras, pero todas son necesarias. El cuerpo necesita estar unido. Amén. Entonces, la mezcla de visiones trae graves problemas. Este es el quinto punto, es el que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos acerca de que la mezcla de visiones es algo que trae problemas al cuerpo, ¿vale? Digo, al cuerpo de Cristo. Veremos también en el sexto punto que una visión es siempre progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando nos llama y nos da una visión, Él no da todas las instrucciones. Amén. Él va añadiendo a la medida que nosotros vamos siendo obedientes, vamos cumpliendo con la visión, Dios nos irá instruyendo acerca de los pasos que tenemos que dar, el camino que tenemos que seguir. Y el séptimo punto, veremos cómo saber si una iglesia o una visión es de Dios. Y el octavo, veremos un poco acerca de la visión que Dios nos ha dado, amén, a nuestro ministerio. Entonces, la mezcla de visiones trae graves problemas. Muchas veces un creyente sale de una iglesia y va a la otra, porque le gusta estar allí, entonces empieza a dar los primeros pasos en esta iglesia, pero pasado un tiempo ve que esta iglesia, por ejemplo, funciona de forma diferente. ¿Y qué es lo que él empieza a hacer? Empieza a querer implementar la visión del ministerio de donde viene a esta nueva iglesia. Empieza a querer hacer cambios. No, pero la alabanza no tiene que ser así. Pero el pastor no debe de predicar así. Entonces va causando problemas. O, por ejemplo, se va de vacaciones o va a vivir durante algún tiempo en un lugar. Empieza a frecuentar esa iglesia, una iglesia allí. Ve la forma como lo hacen, le gusta y tal, y luego cuando va de vuelta a su iglesia, quiere implementar lo que ha visto allí en su iglesia. Entonces eso es un problema también. También hay iglesias que no tienen una visión clara de parte de Dios. Empiezan a hacer cosas porque es una buena idea, se montan una iglesia y luego, como ven que la cosa no funciona, entonces van viajando. Cuando ven que hay un avivamiento aquí, van allí, reciben algo de aquí, vienen a su iglesia, lo implementan. Luego en México están en fuego, van a México, cogen ahí de México. Ahora es en Estados Unidos, ¿vale? Y entonces van perdidos. No saben, van implementando todo en su iglesia y luego se dan cuenta de que no funciona. ¿Por qué? Porque no tienen una visión clara acerca de cómo tiene que funcionar el ministerio. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios, ¿no? La visión, ella la recibe de parte de Dios, ¿vale? Y entonces, cuando hay algo, él tiene que consultar con el autor de la visión, que verdaderamente es el Señor. Entonces, una visión siempre es progresiva. ¿Por qué? Porque Dios nunca da las instrucciones de una sola vez. Dios, Él va dando instrucciones a la medida, ¿sí? No. Dios, Él va dando las instrucciones a la medida que nosotros vamos siendo fieles a Él. Vamos siendo fieles en cumplir con la visión. La palabra dice, no vamos a abrir en Habacuc 2:2, dice que nosotros debemos de correr con la visión, escribir la visión. ¿Por qué? Porque a veces es difícil seguir cuando nosotros no tenemos un mapa, cuando no tenemos algo escrito. De ahí la razón que yo creo que por eso Dios escribió la ley. ¿Para qué? Para que el pueblo no tuviera duda. Amén. Que fuera a consultar. Amén. Aleluya. Entonces corremos con la visión.
Y dice que aunque tardare, que no estemos desanimados. A veces la visión puede tardar 10, 15, 20 años para que se cumpla. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Y seguir corriendo con la visión. Seguir trabajando en la visión. Entonces Dios, Él ha dado una visión para cada ministerio. Él no quiere que seamos ignorantes acerca de eso. Él ha dado dones. Si Dios, por ejemplo, te ha dado una visión apostólica, Él ha dado dones para que un apóstol pueda seguir con esta visión. Hay señales para el ministerio apostólico. Amén. Se ha dado un llamado apostólico, profético, pastoral, etc. Él ha dado capacidades. ¿Para qué? Para que podamos desempeñar nuestra función en el ministerio. Abramos 1 Corintios capítulo 12, el verso 1. Si alguien quiere leer, 1 Corintios 12, verso 1. Sí, 12, verso 1. Sí. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales del Espíritu que el Espíritu nos da, empiezo de nuevo. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Amén. Entonces el apóstol Pablo no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de los dones y las capacidades. Amén. Si Dios te ha dado un llamado, unas capacidades, debemos de entender y procurar comprender cómo funcionan estas capacidades y estos dones. Cómo usar estos dones y estas capacidades, ¿para qué? Para poder hacer o cumplir con mi llamado y mi ministerio de forma efectiva. Amén. ¿Cuál es el llamado del apóstol? ¿Qué es lo que tiene que hacer el apóstol? ¿Cómo debe de cumplir con su ministerio? Aprender, leyendo la Biblia, estudiando libros, buscando información. Amén. Y buscar cómo operar efectivamente en estos dones. Entonces no hay solo una iglesia que opere verdaderamente, que sepa todas las cosas, no. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Entonces es un error el querer que todos nosotros seamos iguales. El punto número 7, ¿cómo saber si una visión es o no de Dios? En primer lugar, si esta visión estuviere 100% acorde con la Biblia. Esa es una señal de que esta visión o este ministerio es llamado por Dios. La Biblia es la línea maestra, amén. Es el mapa que nosotros debemos de seguir. Otro, si estuviere confirmada con señales y maravillas. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que Él, podemos abrir Marcos 16, Marcos capítulo 16, el verso 17. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben
algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El versículo 20 dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén. La palabra de Dios, cuando es predicada, tiene que ir acompañada con señales, prodigios y maravillas. ¿Qué significa eso? Cuando oramos por los enfermos, se tienen que sanar. Si hay demonios, se tienen que ser expulsos. Amén. Maravillas, cosas extraordinarias tienen que ocurrir cuando nosotros hablamos en nombre del Señor. Otra señal es que si esta iglesia, este ministerio fuera atacado por el diablo, por problemas, por personas malvadas, etcétera, por gobiernos, esta iglesia o este ministerio se mantiene firme. Amén. No se disipa. Amén. Pueden ocurrir cosas, algunos se pueden salir, ir para aquí, para allá, pero la visión se mantiene firme. Amén. Hechos capítulo 5, el verso 38 y 39. Yo voy a leer Hechos capítulo 5, el verso 38 y el 39. Dice así, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Amén. Había un alboroto en una ciudad cuando los apóstoles predicaban el evangelio, la gente se levantó contra ellos y tal, pero luego un hombre se levantó, ¿no? Y les dijo que si este movimiento de los apóstoles era de parte de Dios, entonces que se mantendría. Pero si era algo creado por un hombre, una idea de algún hombre, entonces que con un tiempo se disiparía, porque ya se habían levantado otros falsos hombres de Dios, ¿no? Un tal Teudas se había levantado y había juntado un montón de gente, pero como no era de parte de Dios esa visión y ese ministerio, entonces con el tiempo se deshizo. Y la verdad es que causó graves problemas, ¿no? A la gente que se había juntado a este ministerio. Pero si un ministerio es de Dios y una persona, sea un político o un brujo, una persona cualquiera, se levanta contra este ministerio, puede hasta estar levantándose en contra del propio Dios mismo. Amén. Está en Hechos capítulo 5, verso 38 al 39. Pero para entender mejor la historia podéis leer el capítulo entero. Amén. Hechos capítulo 5. ¿Vale? Ahora veremos cuál es el llamado de nuestra iglesia, ministerio del Espíritu. ¿Amén? ¿Cuál es la visión que Dios ha dado a nuestra iglesia? Y hemos visto que nuestra iglesia tiene una visión apostólica y profética. La tarea que Dios nos ha dado como ministerio del Espíritu está en armonía con 2 Corintios, el capítulo 3, del verso 7 al 8. Voy a pedir a alguien que lo lea, pero de la versión Reina Valera. Amén. De ahí sale el nombre de nuestro ministerio. 2 Corintios, capítulo 3, del verso 7 al 8. Si alguien tiene la versión Reina Valera y quiere leer para nosotros. Yo creo que... vale, la Herminia no podrá leer, vale.
Yo lo tengo. Junior la tiene, ¿vale? Sí. ¿Puedes leer para nosotros? Vale. ¿Se escucha, güey? Vale. A ver, un momento. Tienes que... ¿Puedes bajar? Vale. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da crecimiento. Segunda Corintios Ostras, esto es primera. Segunda Corintios 3, 7 al 8. Vale, ya. Entonces, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. He leído hasta el 8, ¿no? Sí. Vale. Entonces, estaba haciendo Pablo una comparación entre el ministerio de Moisés, que era un ministerio que Dios le dio, que estaba basado en la ley, ¿vale? La ley escrita. Dice que si este ministerio era glorioso, cuánto más el ministerio del Espíritu. El ministerio que es ministrar al espíritu humano a través del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro ministerio. Ministrar al corazón, ministrar al espíritu de las personas. Nuestro ministerio, la visión de nuestro ministerio es para ministrar en primer lugar a los pueblos de habla española. Por eso estamos aquí en España. Amén. Y también a los pueblos de habla francesa, italiana y habla inglesa. Amén. ¿Cuáles son los países a los cuales nosotros como Ministerio del Espíritu nos tenemos que enfocar para evangelizar, para formar líderes? En primer lugar tenemos a España, y es aquí donde estamos, Francia, Italia y los Países Bajos, por ejemplo, países de habla inglesa, que por ejemplo tenemos a Escocia, que últimamente Dios nos llama a los pueblos de Escocia. Amén. Yo he recibido una palabra de parte de Dios, por acaso fue una palabra profética, amén, a través del pastor Otavio, que nosotros deberíamos también, que Dios quería que nosotros fuéramos a los escoceses. Amén. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Amén. Empezamos desde aquí donde estamos y luego de aquí salir a todos esos lugares. Ya hemos visto que nuestro ministerio es un ministerio apostólico y profético para preparar al pueblo. ¿Amén? La visión viene de, por ejemplo, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Yo voy a leer Efesios capítulo 4, el verso 11. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, dones ministeriales. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Cuál es la responsabilidad? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos estos ministerios tienen esta responsabilidad. Amén. De preparar a los hermanos. Dice, este proceso
ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, del 11 al 14. Voy a leer el 14, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezca la verdad. Entonces, nuestra misión seguirá hasta que los hermanos estén preparados, hasta que los hermanos lleguen a una madurez como la madurez misma que tenía Cristo, para que los hermanos no se dejen engañar, hasta por personas que vengan y que digan que son de Dios y puedan enseñar unas doctrinas nuevas, sean buenos hablando, que tengan un gran carisma, pero que en verdad quieren engañarnos. Amén. Entonces, este es nuestro trabajo. Ahora bien, cuando Dios me ha dado este llamado o la visión de nuestro ministerio, la visión de este ministerio me fue dada en Portugal, eso en el día 22 de junio del 2007. Amén. Fue cuando el Señor me dio la visión del ministerio y me dijo que tenía que venir a España. Y luego la reunión que nosotros tenemos, que la llamamos reunión de avivamientos, Dios me dio esta idea también. Bueno, esto fue el día 2 de marzo del 2015. Yo ya estaba aquí en España. ¿Amén? Entonces Dios me dio la idea de empezar las reuniones de avivamiento. Amén. ¿Podrías explicar la historia? Sí. La historia del 2007. Del 2007, vale. Entonces, en el 2007 era nuestro día de fiesta, ¿no? Estaba en casa y yo estaba en la cocina, en verdad no estaba orando, estaba fregando los platos, ¿vale? Y escuché la voz de Dios como una voz audible, ¿vale? La verdad fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios de forma audible, ¿eh? Entonces el Señor me habló y me dijo: mira, habrá un avivamiento en España y vosotros seréis parte de ese avivamiento, ¿vale? Y claro, yo por ejemplo estaba en una iglesia, en un ministerio ya, ¿no? Estaba sirviendo ahí como pastor, estaba a tiempo integral, ¿vale? Y el Señor me dijo, ¿no?, que yo sería apóstol, ¿vale? Y claro, la duda me surgió, ¿no? Como Señor, ¿cómo voy a ser apóstol si yo estoy en un ministerio apostólico, ¿vale? Y aquí en este ministerio ya hay un apóstol, ¿no? Entonces el Señor me dijo que tendríamos que venir a España, ¿vale? Fue así que en diciembre del 2007 vinimos aquí a España y estamos aquí desde este entonces, ¿no? Sirviendo, ayudando. Primero empezamos sirviendo a una iglesia que estaba cerca de casa, ayudando a un pastor, estructurando el ministerio suyo. Luego hemos ido a otro ministerio, ¿vale?, que es el ministerio de mi pastor actual, ¿no?, que es el pastor Luis Sánchez. Hemos estado ahí como, no sé, 10 años o así, sirviendo y ayudando. Y ya en el 2020, o 2019 o 20, en la pandemia, ¿no?, el Señor ya nos llamó a empezar las reuniones de avivamiento. Y aquí seguimos. Y para el próximo año, el Señor me está hablando de que para el año de 2026
tenemos que aumentar nuestra capacidad, ¿vale? Esa será nuestra visión. Normalmente lo que estoy aprendiendo es que cuando Dios te quiere aumentar o, ¿cómo te puedo decir?, hacer crecer, Él en primer lugar te da capacidad, o tú tienes que crear estructura para poder crecer. Imaginemos, por ejemplo, si yo tengo una botella, ¿no? Tengo esta botella, por ejemplo. Esta botella tiene una cierta capacidad para poder almacenar el agua, ¿vale? Pero si yo quiero más agua, yo necesito una botella mayor. Yo necesito de alguna manera expandir. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llenar. Entonces, si nosotros queremos crecer, y es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos, ¿vale? Tenemos que aumentar nuestra capacidad, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer este nuevo año de 2026? Vamos a trabajar, ¿para qué? Para aumentar nuestra capacidad. No solamente estar online, ¿vale? Que está bien, pero estar presencialmente y luchar, trabajar, ¿para qué? Para que podamos tener un lugar mayor, un local o un sitio con más capacidad. ¿Para qué? Para que Dios pueda entonces llenar, ¿vale? Y a la medida que vamos creciendo, ir aumentando y expandiendo nuestra capacidad, ¿vale? Entonces, esa es la visión para el año de 2026. Crecer, aumentar nuestra capacidad. Claro que vamos a tener que trabajar, prepararnos más, capacitarnos más y también crear condiciones para, condiciones económicas, financieras, etcétera, ¿vale? Para poder aumentar nuestra capacidad, ¿vale? Tenemos capacidad espiritual, pero necesitamos crear una estructura también. Entonces voy a pedir la colaboración de todos, amén, de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿no? Aquello que cada uno pueda, amén, ayudar más en la estructura material, ¿vale? Crear condiciones logísticas, etcétera, para poder expandir, amén.